Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Edificando Corazones a Distancia, en esta aula virtual donde podemos estudiar desde casa la Biblia, podemos estar continuando con nuestras clases de la Iglesia Bautista Roca Eterna que se encuentra en la ciudad, al sur de la Ciudad de México. Si tú en algún momento nos has acompañado, ya nos conoces, si nunca has ido y alguien simplemente te pasó este enlace para que escucharas la clase, pues te doy la bienvenida y ojalá pronto nos podamos ver en la iglesia. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos también. El día de hoy ya es la última clase del Evangelio de Juan. Todavía tenemos una clase más de repaso para que veamos qué es lo que hemos ido aprendiendo, pero hoy es la última clase de los capítulos que íbamos a estudiar y vamos a terminar el capítulo 4. Entonces espero que tengas en mente todo lo que hemos visto, si no la semana que entra lo vamos a repasar de todos modos. Me alegra mucho, si tú has estado escuchando todas las clases, me alegra que estés con nosotros, me alegra que estés dando continuidad a estudiar la Biblia. Y espero que también esto esté siendo útil para tu vida, que estés haciendo cambios y realmente dejando a Jesús llenarte por completo y para que tomes las mejores decisiones según lo que Dios dejó en su palabra para que nosotros hiciéramos. Para empezar esta clase vamos a dar gracias a Dios, vamos a pedirle su ayuda para que podamos entender lo que dice su palabra. Señor, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar 4 capítulos del Evangelio de Juan. Gracias porque tú dejaste tu palabra para que supiéramos cuál es tu voluntad para nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón la disposición de cumplir tu palabra y el gozo de adorarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les estaba diciendo, ya vamos a terminar el capítulo 4 de Juan. Me gustaría que ustedes de todos modos continúen estudiando el libro de Juan porque la verdad es fascinante, van a encontrar muchísimas más cosas. Sí, imagínense, en 13 clases hemos estudiado 4 capítulos y cuántas cosas hemos sacado. Hemos aprendido que Jesús es el Cordero de Dios, Jesús tiene el poder de quitar nuestros pecados, tiene el poder de volver a darnos una relación con Dios, tiene el poder de perdonarnos y saciarnos. Entonces vamos a seguir estudiando en casa, pero tú también continúa estudiando el Evangelio de Juan y cuando termines puedes empezar con otro libro. Yo ya te he enseñado un poquito cómo es que tú puedes ir leyendo, meditando qué es lo que Dios quiere que tú aprendas, así que tú puedes continuar haciéndolo en las siguientes clases. El día de hoy vamos a continuar leyendo el capítulo 4 y vamos a empezar en el versículo 43. Si se acuerdan un poquito todo lo que ha estado pasando, Jesús iba hacia Galilea y tuvo que pasar por Samaria. ¿Se acuerdan? Los samaritanos y los judíos no se llevaban porque los samaritanos eran un pueblo que se había mezclado con otros pueblos, pero ahí Jesús conoce a la samaritana, que era una mujer pecadora y rechazada por Samaria, pero Jesús llenó su vida, perdonó sus pecados y ¿qué fue lo que ella hizo? Fue con toda la ciudad a decirle que había encontrado al Mesías. Y dice la palabra que Jesús se quedó allí 2 días con ellos. La gente estaba asombrada de tener al Mesías entre ellos y decían unos a otros que ya no creían solamente porque la mujer les hubiera dicho, sino también porque ellos habían comprobado que Él era quien tenían que estar esperando, que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Y ellos le pidieron que se quedara y por eso estuvo con ellos 2 días. Y luego siguió su camino y vamos a ver qué es lo que pasa después. Vamos al versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Recuerdas de qué fiesta está hablando? Sí, de la fiesta, de la boda en la que Él había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan que Jesús hacía milagros para que la gente pudiera creer en el mensaje que Él traía? Para que pudieran decir, Él viene de parte de Dios. Él tiene el poder de limpiar nuestros pecados. Por eso es que Él hacía milagros. Pero la gente luego nada más estaba esperando conocer a Jesús por los milagros que hacían, no porque ellos sintieran verdaderamente arrepentimiento de sus pecados. Entonces dice el 45, cuando vino a Galilea, los galileos la recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo.
Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Rogar es pedirle muchísimo. Y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre estaba desesperado, ya no sabía qué hacer y había escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús había convertido el agua en vino y toda la gente quería ir a verlo porque Él es el que convirtió el agua en vino. Entonces él pensó, Él puede sanar a mi hijo. En el 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús no se sentía alegre de que la gente fuera a Él solamente por los milagros. Él decía, solamente si hay milagros van a creer. Él esperaba que ellos creyeran, que tuvieran fe en Él, no por los milagros, sino porque creían en su palabra, porque creían lo que Él decía. Así como la samaritana, Jesús, ¿qué fue lo único que le tuvo que decir? ¿Cómo era su vida? Solamente le dijo, sí, has tenido 5 maridos, y ella creyó cuando Él le dijo que era el Mesías, y fue y le dijo a los de la ciudad y todos creyeron. Pero las personas que estaban en Galilea, ellos esperaban señales y todavía no creían, solamente les interesaba estar con Jesús por los milagros. Por eso Jesús le dice, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Imagínate, este hombre había ido corriendo a donde estaba Jesús, esperando algún milagro, esperando que Jesús fuera con él y que a lo mejor pusiera las manos sobre su hijo. Y Jesús no fue con él, nada más le dijo, ve, tu hijo vive. Este hombre probablemente iba con tantas dudas de regreso a casa, pensando en si encontraría todavía con vida a su hijo, cómo estaría, lo había dejado con los siervos para que lo fueran atendiendo. Y cuando llega dice que sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las nuevas, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La primera fue el convertir el agua en vino y la segunda fue sanar al hijo de este hombre. Pero si se dan cuenta, él se va y cuando Jesús de todos modos le dice que vaya y que su hijo vive, él va a su casa y no dice la Biblia que él ya haya creído, que ya estaba descansando en que su hijo estaba bien porque Jesús había dicho que él creía la palabra de Dios. Él iba todavía con dudas porque en ese momento cuando los siervos le dijeron a qué hora lo había sanado, es que él creyó. A esa hora es cuando Jesús me dijo, hasta ese momento creyó. Pero gracias a Dios que Él tiene misericordia de nosotros y a veces nosotros nos tardamos en creer en Jesús. A lo mejor alguien ya te ha hablado de Jesús y tú todavía no crees. A lo mejor escuchas estas clases y todavía no crees. Pero Jesús tiene misericordia y nos espera y es paciente con nosotros. Y este hombre, aunque no creía del todo al principio, en el momento que recibió este milagro y que supo que había sido la hora en la que Jesús había dicho que su hijo vivía, en ese momento, ¿qué es lo que dice? Creyó él con toda su casa. Todos en su casa dijeron, Jesús es el Mesías, y fueron salvos porque creyeron en él. Ahora, ¿nosotros cómo queremos ser? Nosotros estaremos esperando muchas señales para poder creer en Jesús. Hemos estudiado 4 capítulos, ya sabemos que Él es el Salvador, sabemos que Él es el Creador, el que nos formó en los vientres de nuestras mamás, el que creó el mundo, hizo algo tan inmenso como el mundo e hizo algo tan pequeño como tú cuando eras un pequeño bebé. Entonces, Él tiene el poder de hacer tantas cosas en nuestra vida. Él es el Salvador, Él es el que nos limpia de los pecados, recuerdan, Él es el que nos da vida. Entonces, ¿qué tanto necesitamos para creer en Jesús? Tenemos su palabra. Todo lo que está escrito aquí es inspirado por Dios. Dios mandó a personas para que escribieran lo que Él quería que nosotros conociéramos. Entonces nosotros tenemos la opción de creer.
¿Vamos a creer lo que Jesús nos dice o vamos a estar esperando? No, solamente si hay un milagro voy a creer en Jesús. Dice Jesús que bienaventurados los que sin ver creyeron, y nosotros podemos decidir, Señor, lo que la Biblia dice es suficiente. Yo quiero creer en ti, quiero que limpies mis pecados y quiero que, así como a la samaritana, que tú llenes cada espacio de mí, que tú me enseñes cómo debo de vivir, cómo debo de agradarte, que nosotros podamos abrir todos los días la Biblia. ¿Qué es lo que Jesús quiere que yo sepa todos los días? ¿Qué es lo que quiere que yo haga todos los días? ¿Y cómo es que puedo agradarle cada vez más? Entonces nosotros vamos a hacer, ¿se acuerdan de la semana pasada? ¿De qué era la clase? De que Jesús es el Señor de la mies. Que la semillita, ¿recuerdan? Que hablamos de la parábola del sembrador. Esa semillita significaba la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. La semillita iba cayendo en algunas tierras donde había piedras, ¿se acuerdan? Y sí brotó porque había un poquito de tierra entre las piedras, pero no echaba raíces. Entonces, cuando llegaba el sol, pues ya no se daba esa plantita o alguna que caía en el camino. Y recuerdan que decíamos que esa semilla es la palabra que nosotros escuchamos. Y nosotros podemos decidir si nosotros vamos a permitir que otras cosas roben esa semillita, así como se acuerdan que la semilla que cayó junto al camino y las aves bajaron y se comieron esa semillita. Tú puedes escuchar esta clase y luego dejar que otras cosas te distraigan y ya se te olvida lo que escuchaste de la Biblia, o a lo mejor lees un ratito y luego prendes la tele y ya se te olvida lo que decía Jesús en la Biblia. O a lo mejor ahorita te gusta la clase, pero después piensas, no, hay cosas un poquito más interesantes. O a lo mejor tienes un problema, no, es que ahora tengo muchos problemas. O a lo mejor como estas personas que esperaban solamente un milagro para poder creer. Nosotros, conforme hemos estudiado, podemos ver cómo había personas que creían y personas que no creían, y personas que daban frutos. ¿Se acuerdan? Vamos al versículo de Marcos, en Marcos 4, que decía que la semillita, la palabra de Dios, que cae en buena tierra. ¿Cómo son estas personas? Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Yo quiero ser de esa tierra. Yo quiero escuchar la palabra de Dios y dar fruto. Quiero poder decírsela a las demás personas. Quiero que Jesús haga en mí esa fuente de agua viva que salte para vida eterna. Quiero ser ese buen fruto que da mucho fruto, que le dice como la samaritana a toda su ciudad, y que cree en el Evangelio, no solamente por los milagros, no esperando que Jesús conteste todas las cosas que yo quiero, que me regale todo lo que yo quiero, sino porque Él es Jesús, porque hemos demostrado en estas clases que Él es el Salvador del mundo. ¿Y sabes qué? Eso, lo que la Biblia diga, es suficiente para creer en Él. Entonces tú decides qué tipo de tierra, como en esta sembradíos, quieres ser, la buena tierra o una tierra donde lo que hemos estudiado se nos olvida. Queremos ser como las personas en Caná que solamente buscaban a Jesús por su propio beneficio, por los milagros que Él hacía, o vamos a ser como la samaritana que lo buscaba porque necesitaba sentir la saciedad que Jesús da, o como Juan que decía es necesario que Él crezca y tenía la humildad, como Nicodemo que se acercó a Él para ver, Señor, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué persona de todos los que hemos estudiado, con cuál te gustaría identificarte? Queremos identificarnos con una buena tierra, alguien que recibe la palabra y que va a dar fruto, ¿ok? Continúa leyendo tu Biblia. El próximo domingo todavía nos vemos. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto para que te acuerdes, para que estés listo para algunas preguntas que les voy a hacer. Así que si quieres estar listo para las preguntas, ve estudiando a lo mejor desde el capítulo 1 hasta terminar el 4 para que te sepas todas las preguntas que vaya a hacer. Me da mucho gusto que hayamos llegado al final de los 4 capítulos de Juan que íbamos a estudiar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por todo lo que nos ha demostrado por medio de ella. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos 4 capítulos de Juan que nos han dado todas las pruebas de que tú eres el Salvador del mundo, de que tú eres el Creador y de que no hay nadie más que nos pueda acercar a Dios si no es por medio de ti.
Te pedimos, Señor, que limpies nuestros pecados y que nos ayudes a todos los días de nuestra vida a agradarte y llenarnos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todavía les decía, nos vemos el próximo domingo. Repasa estos capítulos para que estés listo, para que cuando yo dé el repaso tú ya te sepas toda la historia. Y en unos minutos ya va a empezar el servicio. Puedes despabilarte un poquito, a lo mejor te estiras un ratito. Medita lo que estuvimos aprendiendo y a las 11 va a empezar el servicio y vas a poder escuchar otra vez nuevamente con el pastor la Biblia y con toda tu familia. Antes que nos vayamos les voy a dar el versículo que se van a memorizar para la siguiente semana, ¿ok? Está en Juan 20 y es el versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros no necesitamos ver muchos milagros para poder creer en Jesús. Que la palabra, que la misma Biblia sea la que te ayude a entender y por la que puedas decidir creer en Jesús. Entonces, realmente está muy fácil. Vamos a repetirlo una vez más. Dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados significa muy felices, los que no vieron y creyeron. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar esta clase. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Bye.